Renací el mismo día en que me divorcié del CEO multimillonario Ethan Carter. Me arrojó el acuerdo de divorcio a la cara y me dijo que me largara. En mi vida pasada, enloquecí por él. Obsesionada hasta el punto de perderme a mí misma. Y al final, él y su supuesto amor verdadero, Sophie Witte, me encerraron en un hospital psiquiátrico donde morí miserablemente. Esta vez, me reí. Firmé mi nombre y tomé el dinero astronómico del acuerdo. Ethan Carter, ¿crees que esto es el final? No. Esto es solo el comienzo de tu caída. Tu fortuna destruida. Tu reputación en ruinas. Este es mi violento banquete de venganza. El punzante olor de desinfectante llenó mi nariz. Desperté sobresaltada. Lo que vieron mis ojos no fue el techo blanco y estéril del manicomio, sino la familiar pero distante lámpara de cristal. Lujosa y fría, como la prisión que me había atrapado por 3 años. El hogar matrimonial que una vez compartí con Ethan Carter. Lena, fírmalo. Su voz más fría que la luz. Me golpeó como un puñetazo. Rígidamente giré la cabeza y vi al hombre al que había amado y odiado por 10 años. Ethan se alzaba alto en un traje negro perfectamente entallado frente a las enormes ventanas del piso al techo, su figura perfilada por la luz del sol. Sus facciones sorprendentemente hermosas. Casi divinas. Sin embargo, en sus ojos no había nada más que desnudo disgusto e impaciencia. Sostenía un documento. El acuerdo de divorcio. Me quedé helada. Este no era el momento antes de mi muerte. Había muerto atada a una cama de hospital. Inyectada a la fuerza con sedantes hasta que mi corazón falló. Justo antes del final, escuché por casualidad a las enfermeras chismorreando que Ethan finalmente se había casado con su querida Sophie Witte en una gran boda del siglo. Mientras yo, su maliciosa ex esposa, me había convertido en el hazmerreír de toda la ciudad. Así que había renacido. Había regresado 3 años atrás al mismo día de mi divorcio de Ethan Carter. En este mismo día en mi vida pasada. Había actuado como una lunática. Gritando y aferrándome a su pierna. Negándome a soltarlo, desgarrando los papeles del divorcio. Y usando cada truco degradante que se me ocurría para suplicarle que no me abandonara. Pero todo lo que recibí fue su disgusto más profundo y las palabras. Realmente me das asco. Entonces los guardaespaldas me arrastraron fuera de la villa como basura. Desde ese día, mi vida se desplomó. Por venganza cometí innumerables actos estúpidos contra Sophie. Sin embargo, Ethan desbarató cada uno sin esfuerzo, haciéndome ver aún más malvada y patética. Al final, perdió toda la paciencia y alegando que era mentalmente inestable. Personalmente me envió a ese infierno viviente. Un océano de arrepentimiento y agonía me ahogó. Por un hombre que nunca me amó. Había convertido mi vida en una tragedia completa. Un papel secundario malvado para el entretenimiento de otros. ¡Qué risible! Lena, ¿qué truco estás jugando ahora? Arrojó los papeles y un bolígrafo sobre la mesa de café. Los papeles hicieron un chasquido nítido al caer. Como instando a que esta basura fuera barrida. No lo miré. Mi mano tembló cuando alcancé el acuerdo. En mi vida anterior, ni siquiera lo había leído. Lo rompí en el acto. Esta vez lo leí palabra por palabra. El contrato era simple. Ethan Carter, fiel a su estatus como empresario de élite. Había calculado todo hasta el último centavo. Yo aparecía como la parte culpable. Aunque no sabía que se suponía que había hecho mal. Y me iría sin nada más que la ropa puesta. En su misericordia, me dio una casa ancestral deteriorada de un viejo amigo de la familia y $1 millón. Como indemnización. $1 millón era un insulto comparado con sus millones. Prácticamente calderilla. Cuando llegué al final, mis ojos captaron una línea en letra pequeña en la cláusula suplementaria. Como compensación, el 3% de... Y por primera vez desde que comenzó esta vida. Lo miré con calma y claridad. Un placer hacer negocios. Espero que nunca volvamos a vernos. Ethan me estudió con una mirada de curiosidad y evaluación. Como si me estuviera conociendo por primera vez.
Probablemente nunca me había visto tan serena y racional. En cada guión de mi vida pasada. Había sido la tonta histérica. E inútil que existía sin más razón que amarlo. Bien. Dobló el acuerdo. Se alejó fríamente y dijo: Tienes 3 días para mudarte. Entonces se marchó a grandes zancadas sin rastro de arrepentimiento. La puerta principal se cerró de golpe como un divisor entre dos mundos. Me desplomé en el sofá, jadeando, y finalmente dejé caer las lágrimas. Lágrimas no de tristeza sino de renacimiento. Ethan Carter, Sophie Witte. El juego apenas está comenzando. Saqué mi teléfono y llamé a un primo lejano que me había ayudado solo después de que me declaré en bancarrota. Todo lo que poseía era una maleta de ropa, una tarjeta bancaria con el $1.000.000 y la prueba recién ejecutada de la transferencia de acciones. En un café me encontré con mi primo Mark Lynn. Se veía demacrado con ojeras profundas bajo los ojos. Claramente las cosas no le habían estado yendo bien últimamente. Cuando me vio, se sorprendió. Así que tú y el vicepresidente están divorciados. Fui directo al grano y empujé un documento hacia él. Primo, esta es toda mi participación y es tu oportunidad. Mark tomó el papel. Cuando vio la participación del 3% en Fanbat Entertainment, su ceño se frunció. No seas estúpido. Ethan Carter te está humillando. Ben era un pozo sin fondo. Esta participación no vale nada. Tal vez incluso es negativa. Ahora no, dije, mirándolo directamente a los ojos y hablando deliberadamente. Cada palabra clara. Necesito que uses ese millón más todos los contactos y capital que puedas movilizar para apalancarnos en corto en Voyage Tech, una afiliada del grupo Fuji. Mark palideció. ¿Estás loco? ¿Vender en corto Voyage Tech? Ese es su proyecto insignia de IA este año. Su acción está en racha. Nuestro dinero sería una gota en el océano. Sería tragado instantáneamente. En 3 días, Voyage Tech será golpeado por un escándalo. Su tecnología central será expuesta como plagiada. El fundador será forzado a renunciar. Y la acción tendrá 3 días consecutivos de límite a la baja. Mi voz era silenciosa, pero llevaba una certeza inquietante. Había visto esto en las noticias financieras en mi vida pasada. Entonces había estado demasiado envuelta en Ethan para preocuparme por los negocios. Ahora ese conocimiento era mi arma más poderosa. Mark me miró fijamente, tratando de encontrar algún indicio de broma o locura en mi rostro. Pero todo lo que vio fue fría determinación. ¿Cómo lo sabes? Me preguntó para presionarme. No necesitas saber cómo lo sé. Lo interrumpí. Esta es nuestra única oportunidad. Si funciona, obtenemos el dinero inicial para la venganza. Si falla, estaré de vuelta donde empecé. Nada que perder. Mis palabras golpearon a Mark como un martillo. Me miró. La prima que solía perseguir hombres. Ingenua y tonta, y en lo que pareció un instante había renacido como alguien más. Después de un largo silencio. De repente golpeó la mesa con la palma de la mano. Está bien. Siempre he odiado a esas élites de Wall Street que regresan actuando superiores de todas formas. Si perdemos, en el peor de los casos, mendigaré bajo un puente contigo. Sonreí. Esta vez había elegido al aliado correcto. Los siguientes 3 días fueron los más emocionantes de mi vida. Mark demostró ser un comerciante nato. Usó mi millón como margen y a través de un laberinto de operaciones complejas y canales construyó una posición corta por valor de 50 millones. Era como caminar en la cuerda floja sobre un precipicio. Cualquier temblor y seríamos aplastados. En la tarde, el saldo de nuestra cuenta cambió de rojo sangre a verde. Y luego se disparó hacia arriba a un ritmo furioso. Y para el último minuto antes del cierre la acción fue clavada al límite diario a la baja. Habíamos ganado. Mark se desplomó de vuelta en su silla. Sin palabras por mucho tiempo. Miré fijamente la larga cadena de números en nuestra cuenta. 50 millones en principio.
amplificados por el apalancamiento y la caída. Nos habían dado casi 200 millones en ganancia neta. Este fue mi acuerdo de divorcio de $1.000 millones. Ethan Carter me había despachado con 1 millón y un montón de papeles sin valor. Y había usado su misericordia para arrancarle el primer pedazo de carne. La emoción de ello era más embriagante que cualquier falsa intimidad que había experimentado en mi última vida. Lena. ¿Qué eres? Mark finalmente tartamudeó, mirándome como si fuera un monstruo. Primo, esto es solo el comienzo. Dije poniéndome de pie y palmeando su hombro. Ahora que tenemos dinero. El siguiente paso es adquirir Fenghua. Pero ya tienes el 3%. No es suficiente. Protestó. No es suficiente. Dije fríamente. Quiero el 100% de control. Quiero esta espada enteramente en mi propia mano. En este momento Ethan probablemente se estaba arrancando los cabellos por el escándalo del texto del viaje. Nunca imaginaría que la basura que descartó se había convertido silenciosamente en un lobo hambriento. Sosteniendo 200 millones en efectivo. Observando el eslabón más débil de su imperio. No sospecharía que esto era solo el comienzo. No quería simplemente abofetearlo o hacerlo suyo. El construyó colapsó pieza por pieza. Bajo mis manos hasta que no tuvo nada. Con financiamiento, todo se volvió simple. Fenghua Entertainment siempre había sido un activo marginal del grupo Fuji. Años de pérdidas y los accionistas llevaban mucho tiempo queriendo deshacerse de ella. Le ordené a Mark que emitiera anónimamente una oferta de adquisición en efectivo a un precio 20% por encima del mercado. No encontramos casi ninguna resistencia. Los pequeños accionistas, al ver la prima, se apresuraron a vender sus acciones basura como si hubieran encontrado un salvador. El único obstáculo potencial era el propio Ethan. Aunque despreciaba a Fenghua como controlador absoluto del grupo Fuji. Cualquier cambio importante en el capital de una subsidiaria requería su aprobación. Hice que Mark presentara deliberadamente la propuesta de adquisición el mismo día que Ethan tuvo que lidiar con el desastre del texto del viaje. Como era de esperar, el abrumado Ethan solo echó un vistazo a la propuesta. Vio que una compra con prima podría recuperar algunas pérdidas para el grupo y firmó. De un solo trazo. Ni siquiera se molestó en investigar quién era el comprador anónimo. Para él, era solo otro pedazo de papel archivado mientras lidiaba con basura. Una semana después, cuando Mark puso un documento completamente nuevo frente a mí, me convertí oficialmente en la única propietaria del 100% de Fenghua Entertainment. Cambié el nombre de la empresa. Phoenix Entertainment. Hice una pausa. Mi mirada cortando agudamente a través de cada rostro en la habitación. Así que les daré una oportunidad. Y me daré una oportunidad a mí misma. Esta es una lista de los proyectos actuales de la compañía. Y cada uno de sus archivos de personal. Ahora pueden hablar libremente y decirme por qué esta compañía se ha convertido en lo que es hoy. La sala de conferencias quedó en silencio. Un hombre de mediana edad con gafas de montura negra que se veía bastante experimentado. Se puso de pie. Su nombre era Charles Zhang. Y era el director de proyectos de la compañía. Señorita Lena, perdone mi franqueza. Dijo. El mayor problema de la compañía es que no tiene dinero. Ni recursos, ni buenos proyectos. Los guiones que tenemos son las obras que otros han rechazado. Material de segunda o tercera categoría. Los actores son unos don nadie que no pueden cargar con nada. Incluso las asignaciones anuales del grupo Fuji apenas mantienen a flote las operaciones básicas. Sus palabras expresaron lo que todos pensaban. Asentí. Así que lo segundo que haría sería arreglar esos problemas. Miré mi señal. Él proyectó un PowerPoint que había preparado desde hace tiempo en la pantalla grande. Inyectaré 500 millones en la compañía. Anuncié. Toda la sala de conferencias explotó. 500 millones, una suma astronómica para una Fenghua moribunda, sonaba descabellado. Todos me miraron como si hubiera perdido la cabeza. No podían creer que la mujer que Ethan Carter había desechado pudiera producir medio
Billón en efectivo. Estos 500 millones se gastarán en 3 áreas, continué ignorando su shock. Primero estableceremos un proyecto de película y TV de nivel S. Ya he elegido el guión. Sobre el cielo. Director Zhang, usted tendrá autoridad completa en este proyecto. El presupuesto es ilimitado. Empujé un tratamiento impreso hacia Charles. Su mano tembló cuando lo tomó. Y después de una sola mirada, sus ojos se iluminaron. Segundo, formaremos un nuevo departamento de economía y talentos liderado por la agente estrella Miss Kim. Te entregaré una lista. No escatimes gastos para firmar a las personas que están en ella, sin importar qué compañía las tenga actualmente. Las penalizaciones por incumplimiento corren de mi cuenta. Por la señorita Kim, me refería a la agente legendaria que en mi vida pasada había lanzado 3 ganadores de mejor actor. Y una mejor actriz. Aunque ha sido marginada recientemente por ofender a las personas equivocadas. Los nombres en mi lista fueron una vez mega estrellas en mi vida pasada. Quienes, por cualquier razón, aún no habían alcanzado el éxito en esta línea temporal. Tercero, todos los salarios de los empleados se duplicarán. Con bonificaciones de proyecto calculadas por separado. Si los primeros 2 son promesas irrealizables. El tercero es combustible real e inmediato. La habitación cambió del silencio absoluto a la emoción hirviente. Ojos que habían estado llenos de desprecio ahora ardían con ansiedad y hambre. De la manera más simple respondí, tal vez debería agradecerte. El acuerdo de divorcio de 1 millón fue bastante útil. Lo dije para molestarlo a propósito. Lina, ¿qué diablos estás tratando de hacer? Lo que nací para hacer. Respondí fríamente. Vicepresidente, ¿has olvidado dónde nos divorciamos? Lo que hago no es asunto tuyo. Yo lo interrumpí, mi voz instantáneamente se volvió fría. Ethan Carter, guarda esa actitud de CEO. Ya no estás en posición de amenazarme. Cuida tu voyage. Cuida a tu querida Sophie y deja de molestarme. Con eso le colgué. El tono de ocupado en mi oído me llenó de una oleada de satisfacción. Ethan, esto es solo el comienzo. Estás sintiendo ira. Te estás sintiendo fuera de control. Bien. Después, te haré probar aún más impotencia. Desesperación y dolor. El segundo paso. Y por supuesto, Ethan estaba ahí. A su lado estaba su querida Sophie Witte. Sophie llevaba un vestido de noche blanco y maquillaje delicado y discreto. Luciendo tan pura como un lirio sin tocar por el polvo. Sostenía el brazo de Ethan mientras recibía las bendiciones y admiración de la multitud. Parecían la imagen de una pareja perfecta. Hechos en el cielo. En mi vida anterior, esta fue la noche en que perdí completamente el control. Había irrumpido y bañé a Sophie con vino tinto gritando que era una amante sinvergüenza. Ethan me había abofeteado en público y me convertí en el hazmerreír de toda la ciudad. Una ex esposa loca y patética. Esta vez cuando entré al salón de baile como la presidenta de Phoenix Entertainment. Invitación en mano, todas las miradas se dirigieron hacia mí. Llevaba un elegante vestido escarlata que me hacía radiante. Mi presencia llenaba la habitación. Mi rostro mostraba una sonrisa serena. Distante, muy diferente de la mujer desaliñada. Y humillada de hace un mes. Los ojos de Ethan se fijaron en mí inmediatamente. Su expresión, una densa niebla de shock. Curiosidad y un destello de admiración que probablemente ni siquiera reconocía. Junto a él, el rostro de Sophie se puso más pálido cuando me vio. Aunque rápidamente retomó su aspecto patéticamente delicado y se recostó suavemente contra Ethan. Murmurando lo suficientemente alto para que los cercanos pudieran escuchar. Ethan, Lena parece tan diferente ahora. Su voz era inocente y preocupada. Como si yo fuera quien pudiera lastimarla. Las mismas tácticas de té verde de siempre. Los ignoré completamente y me dirigí directamente hacia un círculo de directores y productores reconocidos, saludándolos e intercambiando tarjetas. Pero ahora, ni siquiera lo miré. Había robado todo ese protagonismo y esa pérdida de control lo hizo crisparse. Finalmente Sophie Witte no pudo contenerse más.
Tomó una copa de champán y se deslizó hacia mí. Su rostro mostrando una sonrisa dulce e inofensiva. Lena, ha pasado tanto tiempo. Estoy realmente feliz por ti. Viendo lo bien que te va ahora. Levantó su copa, dando la impresión de que sinceramente me deseaba lo mejor. A nuestro alrededor, las cabezas se giraron. Todos querían ver la escena de la ex esposa y el claro de luna blanco chocando en público. Hice girar el vino tinto en mi copa, dirigiéndole una media sonrisa. Entonces realmente debería agradecerte a ti y al vicepresidente Carter por sacarme de esa jaula. La sonrisa de Sophie se congeló por un instante antes de suavizarse de nuevo, viéndose aún más delicada. Lena, no digas eso. Ethan y yo esperamos que seas feliz. Sophie tartamudeó instintivamente tratando de refutarme. Arqueé una ceja, me incliné lo suficientemente cerca para que solo ella pudiera oír y Sophie en el momento que arrojó la bebida. Inmediatamente se arrepintió. Miró entre Ethan y los hostiles espectadores conmocionados a su alrededor y se dio cuenta al instante de lo que había hecho. La imagen pura e inocente que había cultivado durante años fue destruida en un momento. Cheng, no fue mi intención. Es que él me provocó. Sophie tartamudeó, el pánico aumentando mientras las lágrimas corrían por su rostro. Me quedé a un lado como un forastero observando un caballo. Y en lo que podría pasar por bondad. Ofrecí un pañuelo con una sonrisa. Señorita Sophie, sus emociones parecen inestables. Tal vez debería ver a un médico. Conozco a un buen psiquiatra. ¿Quiere que se lo presente? Las palabras golpearon a Ethan y Sophie como una bofetada resonante porque todos sabían quién había sido enviado recientemente a un hospital psiquiátrico. Era yo. Ethan levantó bruscamente la cabeza y por primera vez esos ojos de halcón suyos mostraron escrutinio. Y dudas no dirigidas a la callejera Sophie en sus brazos. No era un idiota, esta noche había sido demasiado anormal. Yo estaba serena, culta y equilibrada, mientras que la siempre gentil Sophie había perdido el control y se había comportado histéricamente. Así se plantó una semilla de sospecha. Ese era precisamente el efecto que quería. Ya no miré hacia atrás, alejándome en medio de muchas miradas significativas. Salí de la gala con gracia. Ethan Carter, la producción de Above the Sky había comenzado. Había apostado casi todos los activos líquidos de Phoenix Entertainment en este proyecto. Contraté al mejor director de cine del país para un drama web. Involucré al mejor equipo de efectos visuales. Y no escatimé en ningún detalle en la preparación. Todos pensaban que estaba loca, quemando dinero, pero solo yo sabía la ola de títulos que este drama desataría una vez que se emitiera. Mientras tanto, Mark usó nuestros fondos restantes para construir silenciosamente una matriz de apuestas a la baja aún más grande contra el grupo Fuji en el mercado financiero. Esta vez nuestro objetivo era la industria principal del grupo Fuji. Bienes raíces. Recordaba claramente que en mi vida anterior. 3 meses después, el gobierno emitió una importante regulación de vivienda llamada la restricción de compra más estricta de la historia. Y todas las empresas inmobiliarias altamente apalancadas fueron devastadas. El grupo Fuji estaba entre las más altamente apalancadas, subiendo el nombre Lena Lin. Me deshice completamente de la etiqueta de ex esposa de Ethan Carter y me convertí en la nueva vicepresidente tan ocupado. ¿Cómo tienes tiempo para ver a alguien como yo? Pregunté fingiendo inocencia. Hubo una pausa del otro lado mientras trataba de controlar sus emociones. Quiero comprar los derechos de transmisión secundaria para Above the Sky y los derechos de desarrollo de IP subsecuentes, di tu precio. Mi sonrisa burlona se profundizó. El grupo Fuji también tenía subsidiarias cinematográficas. Pero habían tenido un año desastroso. Mi exitoso drama era el único salvavidas que quedaba que podría demostrar al mercado y a los accionistas que el grupo aún tenía poder de ganancias. Él quería comprar la salvación con dinero. Vicepresidente, ¿crees que me falta dinero ahora? Pregunté ligeramente. Su contención se rompió y la ira se filtró en su voz.
¿Qué quieres? ¿No es todo esto solo venganza contra mí? Bien, admito que fui cruel contigo antes. Él intentó. Nombra una condición, si puedo cumplirla. La aceptaré. Su disculpa me sonó como la peor broma del mundo. En mi vida pasada, cuando estaba encerrada en un psiquiátrico torturada e incapaz de buscar la vida. ¿O la muerte? ¿Dónde estaba él? Él estaba disfrutando las bendiciones del mundo con su luz de luna blanca. ¿Borraría una simple disculpa cada herida? Mi voz se volvió helada. Cada palabra extraída de un vendedor de hielo. ¿Crees que hice todo esto por tu disculpa o para hacerte arrepentir? No. Estás equivocado. Lo hice porque quiero verte sufrir. Quiero que no tengas nada. Quiero verte arrodillarte ante mí como un perro rogando por misericordia. Los derechos de Evap de Sky. No los venderé. No solo no los venderé. Lanzaré la adaptación cinematográfica. Pieza por pieza. Después de terminar de hablar, colgué y bloqueé el número. El atardecer fuera de la ventana era pálido, de lo contrario los bancos tendrían el derecho de ejecutar sobre su patrimonio. Y Fuji Group correría el riesgo de ser desmantelado o incluso colapsar. Comenzó a vender activos frenéticamente y a contactar cualquier aliado que pudiera ayudar. Pero aquellos que una vez confraternizaron con él ahora lo evitaban como a una plaga. Fue entonces cuando ataqué. Hice que Mark en nombre de Phoenix Capital a través de un vehículo de inversión recién formado. Anunciara al mercado que gastaríamos 30.000 millones para adquirir las acciones flotantes y activos tóxicos de Fuji Group. La noticia fue una bomba que destrozó la última esperanza de Ethan. Mi movimiento envió una señal clara al mercado. Fuji Group estaba acabado. Y yo era el buitre listo para descarnar la carroña. Los accionistas entraron en pánico y comenzaron a vender en masa para evitar quedarse atrapados con acciones en caída. Y la columna vertebral de Fuji colapsó nuevamente en un baño de sangre. La noche antes del golpe final recibí una llamada inesperada de Sophie Witte. Después de que abriera el mercado, se desplomó como una caída libre, destrozando las defensas psicológicas de todos. A las 10 de la mañana, mi secretaria tocó y entró. Señorita Lynn, Ethan Carter está aquí. Sin cita. Dice que quiere verla. Giré la silla ejecutiva para mirar el cielo pálido y tranquilo fuera de la ventana. Déjelo entrar. Unos minutos después, la puerta de la oficina se abrió y Ethan entró. Ya no era el arrogante, altivo emperador de los negocios. Su traje estaba arrugado. Su cabello despeinado, profundas ojeras rodeadas de rojo en sus ojos. En cuestión de meses. Parecía 10 años mayor. Se quedó de pie frente a mi escritorio, mirándome fijamente con ojos llenos de odio inyectado en sangre y un arrepentimiento que no podía descifrar. Lina, has ganado, dijo. Su voz ronca como papel de lija. No dije nada, simplemente lo observé. De repente se dejó caer de rodillas. Este hombre que una vez había sido insoportablemente orgulloso, al que había admirado durante 10 años. Ahora se arrodillaba ante mí. Te lo ruego, perdona a Fuji. Su frente presionada contra el suelo frío. Su voz quebrándose con súplica. Transferiré cada acción que poseo personalmente a ti sin costo. Solo dale una salida a Fuji. Dale una salida a esos decenas de miles de empleados. Miré su postura de humillación sin ninguna ondulación de sentimiento y sin la más mínima placer, solo una profunda ironía. En mi vida pasada, me había arrodillado y le había suplicado así. Le supliqué que no me abandonara. Le supliqué que me mirara. ¿Cómo había hablado entonces? Lina, eres tan patética. Le devolví exactamente sus mismas palabras. Ethan Carter, eres patético. Me levanté y caminé hacia él mirándolo desde arriba. ¿Crees que hice todo esto por tus acciones? ¿Por el grupo Fuji? No, lo hice para verte así. Para verte arrodillarte ante mí como un perro. En cuanto a esos empleados que de repente recuerdas. Ah, me burlo. ¿Por qué no pensaste en ellos cuando
Usaste los recursos del grupo para aplastarme para complacer a tu amada Sophie. Ethan, siempre has sido un bastardo egoísta. Tu imperio construido sobre el sufrimiento de otros estaba condenado desde el momento en que fue erigido. Él levantó la cabeza y me miró. El último destello en sus ojos se apagó. Lina, murmuró mi nombre como si buscara en mi rostro rastros de la mujer que lo amó hasta que... El nombre se acabó. Tomé el teléfono de mi escritorio y marqué a Mark. Comienza el paso final de adquirir Fuji. Dije. Frente a Ethan, di la orden que cerró el trato. Se desplomó al suelo como una estatua despojada de su alma. La luz del sol afuera era cegadora. Mi venganza terminó con la más completa, más violenta y aplastante imaginable. No me convertí en una mejor persona para hacerlo arrepentirse. Me convertí en una villana más fría y fuerte y personalmente lo arrastré junto con todo lo que tenía hacia el infierno. Ese fue el final de venganza que quería. 6 meses después, como accionista mayoritaria absoluta, completé la reestructuración del grupo Fuji. Fue incorporado al mapa de mi imperio Fénix. Me convertí en la mujer más joven en la lista Forbes y en la reina empresarial más comentada del mundo, una leyenda hecha a sí misma. Con un ojo despiadado para las oportunidades. Ethan Carter, en contraste, desapareció de la vida pública. Se decía que después de marcharse sin nada, se mudó al apartamento ancestral deteriorado que una vez me habían dado. Y sin dinero ni poder. Era menos que un hombre ordinario. Así que si el destino de Sophie fue aún peor. Acusada de homicidio intencional indirecto después de que la verdad sobre el accidente de coche de su hermana fuera expuesta por un informante lleno de culpa, fue sentenciada a prisión. Se volvió mentalmente inestable tras las rejas y finalmente fue enviada al mismo hospital psiquiátrico en el que yo había estado una vez confinada. Era un círculo perfecto de karma. Un día estaba en la oficina organizando archivos cuando entró Mark. Esto fue tomado por alguien en el lugar, dijo entregándome una foto. En la imagen, un hombre de barba descuidada vestido con ropa harapienta estaba cargando ladrillos en un sitio de construcción. La luz del sol convirtió su espalda en una silueta demacrada. Era Ethan. Parecía estar sobreviviendo haciendo trabajos ocasionales. Miré fijamente la foto durante mucho tiempo. Luego la metí en la trituradora de papel. No me traigas más noticias sobre él, dije con calma. Para mí, él es un extraño irrelevante. Ya no hay lugar para él en mi mundo. Me levanté y caminé hacia la enorme ventana del suelo al techo, mirando hacia abajo la ciudad bulliciosa a mis pies. Mi nueva vida apenas había comenzado. Yo no era el sustituto de nadie. El apéndice de nadie. Yo era Lena, la reina alma de este imperio empresarial.